Hay una especie de superstición. Si la persona recibe la unción de los enfermos, se va a morir. Y por lo tanto es mejor no recibirla para que yo no me muera. Cantidad de gente que está mal a muerte recibe el sacramento de la unción de los enfermos y resucita, revive. Pero literal. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Podcast que nos ayuda a crecer cada vez más en la devoción, en la unión con María Santísima, en nuestra relación con Dios, progresar en nuestra fe, cada vez con más enseñanzas que nos acercan más a Dios. Y hoy tenemos un tema que es demasiado importante para nuestra vida. Es como el último salvavidas. Una persona que está ahogada, que se está ahogando, auxilio, y el guardavidas saca el último inflable, así, la última, una cuerda así para sacarlo. Bueno, y vamos a hablar de esto. Una herramienta que tiene Dios en su infinita misericordia para salvar a los hombres y que tristemente hoy en día es muy, muy dejada de lado por diferentes mitos, diferentes pensamientos, a veces hasta por ignorancia. Por eso queremos tratarlo el día de hoy y por eso tenemos con nosotros al Padre Felipe. Salve María, Padre. Salve María, hermano Alfonso. Salve María a todos. Gracias por la invitación y para poder tratar sobre este tema tan importante. Sí. Ojalá todos nosotros tuviéramos la oportunidad, la gracia, la dicha de al fin de la vida recibir este sacramento tan importante. Exactamente. Y es que vamos a hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento que es muy importante, pero que hoy en día es muy poco valorado. Sí. Muchas veces la gente, pues en su vida de católico, dice sacramentos, fenomenal. Entonces el bautismo, segurísimo. Bueno, hoy en día cada vez menos, pero una familia católica, el bautismo sí. Después la primera comunión, claro, es casi que un evento social. Sí. La confirmación, que cada vez menos. Inclusive un padre en Roma que decía que con la confirmación ya le entregaba el certificado de defunción a la persona porque ya nunca más iba. Matrimonio, que cada vez menos, muy atacado, pero se deja de lado la unción de los enfermos. Sí. Y curiosamente, la unción de los enfermos, la gente, hay una especie de idea equivocada de que si la persona recibe la unción de los enfermos, va a morir. Se va a morir. Y por lo tanto es mejor no recibirla, una especie de superstición. Sí. No voy a recibir para que yo no me muera. Exactamente. Entonces es una idea completamente equivocada, un poco supersticiosa y Dios santo, o sea, muy perjudicial para nuestra vida espiritual y también para nuestros más cercanos, los prójimos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Imagínese una familia que tiene un ser querido que es ya mayor o no mayor, están en una circunstancia de grave enfermedad y le dicen, no, mejor no le traigamos el padre porque pobrecito se va a asustar y se va a morir. Eso, amor por ello no hay. No. ¿Cuántos y cuántos casos, siendo sacerdote, conocemos de personas que no voy a recibir para que yo no me muera, o si es un pariente, para que él no se asuste, y Dios santo, mueren sin el sacramento, sin los sacramentos, porque si no va el sacerdote, no recibe ni la absolución de los pecados, ni la unción de los enfermos, y muere desatendido completamente. Qué lástima. La verdad, da tristeza, ¿no? Mucha. Y imagínese la persona que muere y ya delante de Dios, con todo el conocimiento de su vida, saber esa gran oportunidad que le dio Dios y fue perdida. Sí. Es como ese que se está ahogando, le lanza el salvavidas. No, este no me gusta, fuera. Y no hay cómo. Exactamente. Es impresionante. Pero bueno, creo que antes de continuar pues profundizando esto, debemos saber primero como qué es, ¿no? Definir. ¿Cómo podríamos definir el sacramento, Padre? Claro que sí. Como todos deben saber, me imagino, existen los 7 sacramentos. ¿Qué es un sacramento? ¿No? Un sacramento es un signo, una señal sensible de la gracia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una señal que el sacerdote o el ministro actúan de manera sensible, visible o palpable,
que es vehículo que produce la gracia instituido y también es de creencia y fe de la Iglesia Católica que los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, todos los 7. Importante eso. Y aparecen todos en la Sagrada Escritura, ¿no? Aparecen, de una manera u otra, pero sí aparecen. Y la unción de los enfermos o la extrema unción son 2 nombres para el mismo sacramento. La unción de los enfermos y la extrema unción, por lo tanto, es un sacramento instituido por Jesucristo. Va a aparecer después la citación, la base escriturística en una epístola de Santiago, Santiago apóstol. Pero ¿cuál es la gracia producida por ese sacramento? Es una gracia de consuelo, primer punto, a los enfermos. Vamos a ver con calma después los efectos, pero también es una gracia de perdón. Qué interesante. Consuelo, perdón de los pecados, resquicios de pecados también, y de fortaleza, para que en caso de muerte sepan enfrentar este tránsito con el alma llena, con el alma fortalecida, y protege contra las tentaciones del demonio. Qué impresionante. O sea, privar a alguien de esto o sea, le hace perder la fortaleza, le hace perder el consuelo, le hace perder le hace perder el perdón de los pecados, le hace perder. El padre Rollo Marín, cuando habla del sacramento, comenta el nombre de la gracia, ¿no? La gracia del sacramento, que es plenamente sanativa. Y él dice que en orden de jerarquía es más alto que la confesión. Qué impresionante. Porque dice, la confesión tiene una gracia sanativa, perdona los pecados. Pero la extrema unción es gracia plenamente sanativa. Es como si la persona en la confesión le lavan su túnica bautismal. Con la extrema unción le dan una nueva. O sea, queda como nueva. Si la persona lo recibe y se muere, llega al cielo directo, recién bautizado. Impresionante. No, realmente es increíble. Me recuerdo cuántas y cuántas veces teniendo clases de catecismo o de teología con nuestro padre querido Monseñor Juan, y él cuántas veces comentaba con enlevo, con admiración, que él había recibido la unción de los enfermos por enfermedad, por muchas enfermedades, muchas veces. Y una vez que él estaba teniendo clases particulares de teología con un profesor, y las clases eran dadas con el llamado Denzinger, que es una compilación de documentos pontificios sobre fe y moral a lo largo de todos los siglos de la Iglesia Católica. Es un volumen, un tomo grande, así, libro enorme. Y él vio en un documento pontificio una cosa, él se quedó pero asombrado, encantado, que si la persona recibe con realmente buenas disposiciones el sacramento de la unción de los enfermos, por lo tanto, bien preparado, con arrepentimiento, con humildad, ¿sabe lo que pasa? No es que hay un perdón y una reparacióncita, ¿sí? Es que es como si la persona hubiera correspondido todas las gracias a lo largo de su vida. Qué impresionante. Sí, es más o menos como si la persona después de su bautismo hubiese correspondido bien a todas las gracias del bautismo a lo largo de su vida. Eso es lo que da la unción de los enfermos. O sea, es como si la persona hubiera nacido, lo bautizaron y fue un santazo toda su vida y recibió todas las gracias. Nunca cometió un pecado. Exactamente. El efecto... Bueno, ya estamos hablando de los efectos, ¿no? Pero impresionante. Pero él se quedaba encantado diciendo cómo es importante que no perdamos la oportunidad. Uy, Dios santo, no perdamos la oportunidad. Dios mío. O sea, es un sacramento que deja a la persona como nueva, literal. Como nueva y más que nueva, como renueva. Y imaginemos la situación de una persona que vivió una vida de pecado después de su bautismo, pero al fin de la vida se arrepiente verdaderamente, con propósito de enmienda y con deseo
anhelo De rectificar todo. de rectificar todo, caso tuviese la oportunidad, pero con una verdadera compunción, Algo así amor de verdad, Dios, de verdad. profundo, de verdad. Fruto ya de una gracia, claro. Y la persona recibe la unción de los enfermos, es como si no hubiese cometido nada. Dios santo. Sí, Ya se le nada. restauró su vida. Y Interesante. para los que quieran después algo un poco más, la palabra no está correcta, algo más profesional o metódico, Claro, exactamente. tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es recomendable que todos lo Sí. estudien, todos lo lean, porque son tesoros que no conocemos, nos estamos perdiendo. No. ¿Qué dice el El catecismo? Catecismo de la Iglesia Católica del Papa San Juan Pablo II y está en el numeral 1511. 1511, que dice: esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor, fue instituida por Él como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos, que pueden conferir Marcos, es a Marcos capítulo 6, versículo 13, y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago apóstol y hermano del Señor. Interesante. Santiago, que está en el capítulo 5, versículos 14 a 15. Y dice, si alguien de entre vosotros está enfermo, que llame al presbítero, llame al sacerdote, y él lo ungirá con el óleo, con el aceite santo, imponiéndole las manos. Y esta unción le perdonará de los pecados caso tiene y le traerá consuelo. Qué interesante. Es la parte escriturística de la Sagrada Escritura más clara que tenemos de la unción de los enfermos. Lo exhorta a que reciban la unción de los enfermos. Sí. Literal. Padre, solo que me parece curioso ahorita que usted estaba leyendo Santiago. Al inicio de la iglesia, por ejemplo, en la época de San Agustín, en la época de como Constantino, por ejemplo, que ellos no se bautizaban jóvenes porque ellos querían bautizarse ya estando mayores para recién bautizados morir al poco tiempo e irse directamente al cielo. Era como que la creencia de la época, la superstición de la época. Ahora uno dice, eran ignorantes. Sí. Ellos podían haberse bautizado mucho antes y lo que debían haber hecho era recibir la extrema unción. Sí. Es como un segundo bautismo. Más o menos, los Sí, efectos son los efectos, sí, como un segundo como bautismo. efectos. Queda totalmente limpio y se va para el cielo. O sea, ¿qué más? Increíble. Sí, esta costumbre que no era una costumbre promulgada ni fomentada por la Iglesia Católica, claro. pero era una costumbre con una idea un poco económica, Sí, económica de Dios, ¿no? Entonces, es imaginar como, bueno, yo estoy queriendo practicar la virtud, pero hay un Dios que me está vigilando Todo el tiempo. y si yo cometo cualquier pecado, está aprovechando para matarme y llevarme al infierno. Entonces mejor, etcétera, dejar la última hora. No, calma. No. Sí, Dios es justicia, pero Dios es misericordia. exactamente. Y por lo tanto, uno que no se bautiza con esta idea no está cumpliendo las palabras de nuestro Señor que dice, bautizad a todos los pueblos. Él no pone límite de edad. Bautizad a los ancianos, bautizad a los moribundos, bautizad a todos, incluso a los niños. Claro. Debería ser desde niños, ¿no? Sí. Qué interesante. Importante eso. Y la costumbre de la unción de los enfermos. Bueno, San Marcos está dicho que está insinuado porque nuestro Señor envía a los apóstoles a predicar, a exorcizar Interesante. y a sanar a los enfermos. Ah, qué interesante. Este es un punto importante. Está como que hace parte de la gracia del ser cristiano que es evangelizador, sanar a los enfermos. Es un carisma, evidentemente, pero también la unción claro, de los enfermos, el sacramento a los presbíteros, ¿no? Y enfermos de cuerpo, enfermos de alma, ¿no? Porque aquí, claro, uno queda como la unción de los enfermos. Evidentemente que la reciben los que están enfermos físicamente, pero uno se da cuenta que lo que más preocupa a la iglesia es el alma de la persona. Sí. O sea, salvando el alma, el cuerpo, y en muchos casos se da que el cuerpo también se beneficia y también queda curado.
No es, hay gente que dice que no, es solamente que si lo da se muere y ya está. Pero no, hemos tenido casos. Nos acordábamos hace como 8 años, tuvimos un caso, estábamos en una clínica, un hermano que le dio apendicitis. Ahí lo llevamos a la clínica, estábamos allá, pasamos la noche con él en la clínica porque estaban esperando a que, a que se le inflamara un poco más el apéndice para poderlo sacar. Y el pobre estaba ahí y tal, sufriendo. En la mañana, como a las 5 de la mañana, llega una señora corriendo. Padre, venga, por favor, acompáñenos, venga. Y nos cogió así del brazo, casi que... Pero señora, ¿qué pasa? No, venga, venga. Y nos mandó, llegamos a otra sala y de hecho la situación era crítica. El padre de esta señora se estaba muriendo y estaba así como en las películas que pone ya el tit y lo estaban así desfibrilando con el desfibrilador. Estaban ya en las últimas y se veía un hombre así delgadito, así luchando por las últimas. Y ahí, por favor, padre, por favor. Y señora, no somos padres. De hecho, no había padres, estábamos 2 hermanos. No somos padres. Entonces, por favor, se va a morir, se va a morir. Buena hija que quería que Claro. Fuimos corriendo a buscar al capellán. El capellán llegaba en 1 hora. Imagínese. Y nos quedamos en la puerta esperando al capellán. Y apenas se bajó del carro el capellán, se bajó del taxi, lo cogimos directo, nos lo llevamos nosotros, casi que más agitados que la señora. Claro. Por favor, mire, salve. Y el capellán llegó, cogió, abrió el ritual, le dio la extrema unción y se fue. Claro, no por inexperiente, él dio el rito súper breve. Claro, en caso de urgencia, ¿no? Exactamente. Nosotros esperábamos que fuera algo más solemne, que fuera todo el rito y tal. Nada. Él llegó directo, puso tal, lo más breve posible porque era una urgencia muy grande. Y nos quedamos pensando, no, si ve, este padre lo hizo mal. Si ve, si pudiéramos ser padres, si lo haríamos de otra manera, no sé cuándo. Por inexperiente, sí. por inexperiencia. Pero el que ya pasó un tiempo, pues bastante tiempo, operaron al otro hermano y tiempo después nos encontramos con la hija del Señor. Nos encontramos como 3 horas después. Y la hija, claro, nos cruzamos y ahí, ay, lo siento, mis condolencias, no sé cuánto. Y ya, ¿por qué condolencias? No, yo voy a la cafetería a comprarle algo para que pueda comer a mi papá. ¿Cómo así, señora? Sí, ya está normal. Fuimos a verlo y estaba normal, padre. Por el sacramento. Pero es que no hay otra explicación. El médico dijo, ya se nos fue, vayan porque ya se nos fue. Y estaba el señor normal. Le iban a comprar algo de comer en la cafetería. Y no, increíble. Daba a decir, ay, yo también quiero recibirlo, por favor. Impresionante, impresionante. Bueno, uno está dentro de la definición, me olvidé de mencionar, pero produce la gracia, el sacramento, eficazmente. Uy. Es eficaz. Pero total. Nos dimos cuenta que era súper eficaz. Por lo tanto, o es un efecto eficaz sobrenatural o es un efecto eficaz con apariencias naturales, Sí. ¿no? Sí. Ya cantidad de gente que está, como usted dice, ya mal a muerte, recibe el sacramento de la unción de los enfermos y, entre comillas, resucita, Sí, revive. pero literal. Si es voluntad de Dios, revive. Y es parte como que de los efectos del sacramento. Claro, primero el alma, pero si Dios quiere también interviene y sana el cuerpo. Pero eso se llama unción de los enfermos. No, Sí. realmente. No es solamente extrema unción. Claro, A la unción última que ya está muriendo es unción de los enfermos. qué interesante. Era este el objetivo de Santiago. No, impresionante. Bueno, el ministro tiene que ser un sacerdote, ¿no? Claro. O obispo o el presbítero. ¿Por qué? Porque como en este sacramento está vinculado el perdón de los pecados, ¿no? Quien puede dar la absolución es o el obispo o el presbítero. El diácono no tiene potestad de dar la absolución. Claro. Y por lo tanto tiene que llamar a un sacerdote, ¿no? Padre, ¿hace parte del rito o es necesario? Bueno, es necesario estar confesado, ¿no? Pero ¿hace parte del rito la propia confesión? Dentro del... Sí, es recomendable. Si la persona, por ejemplo, está con una enfermedad grave, pero está consciente, debe confesarse antes. Si está en pecado mortal, No lo va a es decir, obligación. Este sacramento, unción de los enfermos, es un sacramento
de vivos. ¿Qué Sí. quiere decir eso? De vivos. Que está vivo en la gracia de Dios, ¿no? No está muerto. Claro. Puede ser sacramento de muerto también de manera secundaria, que vamos a hablar en poco tiempo. Pero la persona está consciente, debe de estar confesada. Claro. Si la conciencia no le acusa de ningún pecado mortal, puede recibirlo. Es obligatorio que se Claro. confiese si está en pecado mortal. Pero incluso si la persona no está en pecado mortal consciente, vale la pena que se confiese. Es súper recomendable, ¿no? Y- Además que la persona, justamente eso le ayuda también, lo que decíamos, una persona que está queriendo recibir ese perdón, queriendo recibir ese sacramento, pues la mejor manera de exhortar a pedir perdón es la confesión. sí. Que no es necesaria porque no sé qué, no, confiésese, mucho mejor. Exactamente. Ahí surgen las circunstancias, dudas, pero por ejemplo, si la persona está intubada y era una persona católica, quería los últimos sacramentos, que se confesaba con frecuencia, etc., ahí ya el sacerdote o los parientes intuyen que él quería confesarse, ¿sí? No hace falta cuando llega el sacerdote a dar la absolución. No hace falta. Dando ya el sacramento de la unción de los enfermos, en ese sacramento está contenida la absolución de los pecados. Qué interesante, qué impresionante. Por ejemplo, también un accidente, ¿no? Un accidentado. Va en la autopista, encuentra un accidentado ahí tendido en el suelo, llega el padre, unge directo, ¿no? Sí, con las palabras, ¿no? Exactamente, pero Las en el palabras. sentido de que también si la persona estaba en disposición, también perdona sus pecados. Perdona. En ese sacramento, claro, está la imposición de las manos del sacerdote, ¿no? Y la fórmula que vamos a leer en poco tiempo aquí también, pero muy bonita. Claro que con el paso de los siglos fue un poco más simplificada, perdón, todo el ceremonial. Antiguamente se hacía la unción en la frente, en las narices, Qué interesante. en los oídos, en los labios, en las palmas de las manos y también en los pies. En los pies también. En los pies también. Qué interesante. O sea, los miembros representando los sentidos, porque posiblemente el ser humano cometió pecado con esos sentidos Claro. también, ¿no? Entonces es una manera de purificación de Qué todo el impresionante. ser humano. Es muy bonito que liga la parte espiritual. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Y liga la parte del alma con la parte del cuerpo. Entonces es lo que él utilizó de su cuerpo para hacer mal a su alma es purificado. Pero ese es el simbolismo. Qué bonito. Sí, muy, muy interesante. Bueno, otro efecto también de ese sacramento es que fortalece contra las tentaciones. Porque es importante eso. Sabemos que la hora de la muerte es un momento súper decisivo, en que los cielos y los infiernos juegan todo, Claro, es el todo por el todo. exactamente. todo por el todo, para llevarse el alma al cielo o al infierno. Evidentemente no podemos considerar eso con desesperación. Ay, Dios santo, yo estoy desesperada. No, hay gracia. Todo depende mucho de cómo la persona llevó su vida. Claro. Pero sabemos que hay muchas tentaciones en la hora de la muerte. Por eso Dios pone auxilios, ¿no? Sí. Y sobre todo, dos tipos de tentaciones que son más fuertes. La tentación de presunción. No, estoy bien, no pasa nada. Estoy en la hora de la muerte, pero no he matado, no he robado. Y listo, estoy. Y los otros Puede pecados. ser, ¿no? Presunción, yo soy bueno. Dios me va a recibir. Yo me conquisté el cielo. Presunción. O también desesperación. La persona empieza, no, me voy al infierno, Dios no me va a perdonar, mis pecados son muy grandes para ser perdonados, etc. Dios santo. Es desesperación que también. Y la unción de los enfermos, en este sentido, entienda bien, en ese sentido es exorcístico, Qué interesante. porque fortalece el alma contra los ataques diabólicos en este momento. Y que son específicamente esos dos y que son como el blindaje para esos dos, ¿no? Sí, Qué interesante. Y interesante también considerar la parte de la presunción. sí. Cuánta gente que
todo el mundo creería que la mayoría de las personas se desesperan en ese momento. Pero no, hay gente que el demonio la tienta al revés. Sí. Dice, no, usted ya está bien. No, usted no se preocupe. ¿Cuántos rosarios rezó usted en su vida? No, mire, ya conquistó. Durísimo, Sí. ¿no? Dios nos ayude. Exactamente. Y no, son tantas maravillas. No sé si tenemos tiempo. Pues padre, si quiere podemos hacer una pausa. Listo. Y después continuamos porque está muy, muy interesante. Muy interesante. Salve María, este es del canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcast semanales de formación católica, novenas, historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Y continuamos con este súper sacramento. Padre, usted podría, para evitar que a la gente le pase lo que nos pasó a nosotros, de creer que el padre lo hizo mal y se equivocó, que puede ser también. Sí. ¿Cómo, si usted puede explicar cómo es el sacramento? O sea, ¿qué debe pasar para que el sacramento se dé bien? No sé, la materia, la forma, ¿qué hace el sacerdote para evitar también? A veces pasa que un sacerdote, no sé, puede pasar que el sacerdote va hacia el rito, pero no se da cuenta que quedó incompleto. Podría ser. Sí. ¿Cómo se desarrolla el sacramento? Interesante. Bueno, los sacramentos de la Iglesia Católica, sobre todo después de toda la teología sacramental de Santo Tomás de Aquino, sabemos que existe, bueno, y después reconocido por el Concilio de Trento, siglo XVI, existe en cada sacramento materia y forma, ¿sí? Es una idea un poco aristotélica, que el ser es compuesto de materia y forma, ¿no? Claro, interesante. Sería un poquito largo explicar Claro. aquí, ¿no? El cuerpo y alma, ¿no? Sí, Material para el cuerpo y la forma para el alma. exactamente. Algo más o menos así. Como hace la esencia del ser constituido de... Bueno, y la materia del sacramento de la unción de los enfermos es aceite de oliva bendecido, usted usó la palabra consagrado también, por el obispo, ¿sí? El obispo, la misa, y la misa de... Crismal. La misa crismal, exactamente, el jueves santo. El obispo consagra los aceites que van a ser usados en los sacramentos, Sí. para el bautismo, para la consagración presbiteral, Sí. y también de obispo, y la unción de los enfermos, y la confirmación, por supuesto. Entonces, sí es la materia aceite de oliva bendecido por el obispo. Sin embargo, en caso de extrema necesidad de urgencia, está un presbítero, por ejemplo, que estaba, vamos a imaginar, paseando, ¿sí? O caminando por el bosque, o perdió los santos óleos, lo que nosotros siempre, sacerdotes, llevamos aquí en el bolsillo. En cualquier momento En lo puedo cualquier usar, ¿no? momento podemos usar. Y no hay aceite. La iglesia dice que en este momento el sacerdote, aunque no sea obispo, puede bendecir el aceite. Si no hay aceite de oliva, puede ser incluso un aceite de materia vegetal. De materia, De o sea, materia vegetal. no importa que no sea de oliva. No importa que sea de oliva. Impresionante. Para poder dar la unción de los enfermos. Qué misericordia de No, Dios, ¿no? impresionante. Aquí para que no digan que me estoy inventando cosas. Qué horror, padre. Aquí todos confiamos en Sí. usted, padre. Mire, está aquí en el... está en el Catecismo de la Iglesia Católica 1513, pero también está en el documento del Concilio Vaticano II, Sacram Unctionem Infirmorum, de 1900... es posterior al Concilio Vaticano II, pero de Sí. acuerdo con su doctrina, de 1972. Y dice así: el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos. Por lo tanto, Claro. está aquí cómo Ya- se ya da el simplifica un sacramento. poco, sí. Se unge en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido por el obispo, misa crismal, o según las circunstancias con otro aceite de plantas,
Qué interesante. en caso de necesidad, ¿no? Y pronunciando una sola vez estas palabras. Ahí viene la forma. Bonito. Está la materia y viene la forma, que es como que la imposición de las manos haciendo Sí. la unción. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, aquí está la Interesante, solución, claro. Sí. libre de tus pecados, te conceda la salvación No, ya. y te conforte en tu enfermedad. Aquí está todo: consuelo, salvación de cuerpo o de alma, Sí. perdón de los pecados y la ayuda del Espíritu Santo, Qué ¿no? impresionante. Aquí está cómo se da el sacramento, materia y forma. El Padre llega, da el sacramento, unge, recita la fórmula. Exactamente. Es, Impresionante. esta fórmula, que es la forma del sacramento, es la parte más esencial. Claro que hay oraciones preparatorias, Sí. en caso que no sea tan urgente. Está en el nombre del Padre, el saludo inicial, En la lectura bíblica. lectura bíblica, a veces algunas lecturas bíblicas, Salmo, el Evangelio, unas pequeñas palabras del sacerdote, Sí. oraciones por este enfermo, por su salud, por sus Sí, me parientes. acuerdo, Es sí. muy lindo. Sí, sí, sí. Hay oraciones. Y que todos los que están alrededor, porque pues si hay familiares y tal, todos acompañan las oraciones, ¿no? Van rezando por el agonizante, el enfermo, tal, para ayudarle a obtener las gracias para recibirlo totalmente, el sacramento. Exactamente. Esta oración se hace un poco de silencio y ahí viene la imposición de las manos, la unción. Uno siente así verdaderas, se queda impresionado porque es No, muy, muy, muy fuerte. Es muy fuerte y mucha gente que se emociona. Ya he visto gente que sale llorando de emoción y de alegría No, es que por haber recibido la unción de los enfermos. a nosotros nos tocó un caso en España, un papá de un joven que iba, bueno, si nos están viendo, un saludo. Él iba a ser operado, una operación muy delicada. El hijo estaba pues pidiendo para que fuera, recibiera los sacramentos y tal, todo. El Señor fue. Me acuerdo, era bien tarde en la noche en la sede y se había acabado el óleo de los enfermos. Entonces el padre bendijo más aceite de oliva, pero era un aceite que le habían traído de Oriente Medio que tenía esencia de nardo. Y el padre fue, confesó al Señor. Cuando salió el Señor, padre, era de noche, el Señor era reluciente. Y como había sido ungido con aceite de nardo, tenía un aroma espectacular. Todos quedamos así viéndolo. Estamos con la esposa, el hijo, no sé cuánto, varios así. Y salió el Señor de la cabina y todos quedamos, Dios mío, yo también quiero. Impresionante. Exactamente. Y el Señor salió tranquilo, feliz, desanuviado, así sin ningún problema. Bueno, entonces ya nos podemos ir. Todo el mundo, nadie le respondía. Entonces parecía Moisés bajando así. Entonces, no, Dios mío, no, yo también quiero. Bueno. Qué bonito. Y pero, a ver, hermano Alfonso, ¿quiénes pueden recibir el sacramento? Ah, bueno, o sea, como que, ¿cómo dice usted? ¿Los requisitos? ¿O Los quién puede? ¿Quién puede? Requisitos ¿Quién para puede? poder... Pues, a ver, sí. es ¿Quién un es el examen. sujeto? Es un examen de... Perdón, estamos aquí en Exámenes familia. Bueno, está bien. No es... Pues quien está gravemente enfermo, seguro que sí. Moribundo, evidente que sí. Había escuchado, usted rectificará, padre, que una de las personas mayores pueden recibirlo. Que, pues yo había escuchado que tenían derecho de recibirlo una vez por año las personas a partir de cierta edad. No sé qué edad sería. Bien observado. No, pasó el examen aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero voy a contestar ya para que la gente esté más segura con el propio catecismo. Ay, que nos da ganas de recibirlo a todos, ¿no? Sí, pues Porque sí. y de repente alguien que está viéndolo ahí en las cámaras, o sea, alguien que está viendo el programa y se da cuenta que sí puede recibirlo y que Aprovechenlo. Por eso, exactamente. Aprovechenlo, sí, de verdad. No tiene dejen derecho para y lo puede recibir, después. fenomenal. Y entonces sería... Perdón, Bueno, claro que sí. Es muy bonito. El derecho dice, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Ah, Qué interesante, no es solamente para aquellos que están agonizando. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo. ¿Cuál es el tiempo oportuno? ¿Sí? Para recibirlo. Cuando el fiel, el católico bautizado,
empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Qué interesante. Claro. Por enfermedad o vejez, si hay un ya hay peligro de muerte. Juventud ¿no? acumulada, pues evidentemente el cuerpo pues va cobrando, ¿no? También. Exactamente. Normal, y la persona debe estar preparada porque en cualquier momento uno puede fallecer. Exacto. ¿Y cuál es el tiempo de vejez? ¿No? Ahí llegan las interpretaciones, no está aquí, pero son interpretaciones de canonistas, de teólogos. El tiempo de vejez es... no significa que sean personas. Hay gente mayor con mucha fuerza, más que joven. Exactamente. Pero más para vitalidad. facilitar canónicamente Claro. vejez, sí, son por el Código de Derecho Canónico todos aquellos que tengan 60 años, aunque no lo tengan cumplidos, ¿sí? Por los 59 y un poquito, ya. Bordeando los 60 y a partir de ahí ya. A partir de los 59 ya están con 60 incumplidos. 60, ¿sí? Pues es normal, padre. Si usted va a un banco, hay fila preferencial a partir de 60 años. Qué buen O sea, ejemplo. ¿por qué no en la iglesia? Porque no puede existir eso también, evidente. Exactamente, da ganas de tener más tenerlo, edad sí. para estar en esta fila preferencial, en esta cola preferencial Para recibir el para los sacramentos de los enfermos. Y si usted tiene 60 y no lo ha recibido, pídalo, tiene derecho. Ya Sí. sabe. Vaya a su parroquia, pídalo. Confiese, pero no estás enfermo, no está aquí, ¿sí? En el catecismo de la Iglesia Católica. Dice que mire el podcast y ahí le sustenta. Claro, el ministro de estos sacramentos, ya dijimos que es el obispo o el presbítero, ¿sí? Pero por el Código de Derecho Canónico, esta misión está incumbida al párroco. Claro. Él Es como que tiene misión la del obligación. párroco, Qué es obligación de... interesante. Claro que, por ejemplo, como ya me tocó, estoy pasando aquí en la autopista en Bogotá, cuántas y cuántas veces me bajé para dar la unción de los enfermos. atender a Incluso un accidentado. llegando a Colombia, no me recuerdo qué año me acuerdo, fue. sí, señor. ¿Usted estaba Estaba con usted en el carro. así? Sí, señor. Que nos bajamos. Sí, accidente. llegando del aeropuerto Sí, y señor. un embotellamiento, un trancón, decimos acá, enorme, fatal. Tardamos 3 horas para llegar en la autopista, no entendíamos Sí. por qué. Y cuando llegamos, un accidente recién ocurrido. Había Sí. pasado hacía poquito. ¿Se acuerda que fuimos a la ambulancia? Sí. Cruzamos corriendo, llegamos a la ambulancia y se abrió la señora así en la ambulancia. Auxilio. El padre fue y le dio acción. Y también este fue un caso, pero otra vez, llegando de otro viaje, estaba el señor ya, era un señor, un joven. Era un... de moto. Accidente, salió volando y Dios él mío. estaba ahí, ojos abiertos, con vidrio así, completamente, ya sin señales de ninguna reacción vital. Y hacía 15 minutos, por lo tanto, seguramente el alma estaba ahí todavía. Claro. Dimos la unción de los enfermos bajo condiciones y estaba vivo. Pero yo me quedé pensando a ver cómo Dios es cariñoso, porque tardamos tanto para llegar. Fue providencial. Si yo hubiera pasado un poquito antes, No lo hubiéramos visto. no hubiera. Qué impresionante. Entonces, pero yo no iba a llamar, bueno, ¿dónde está el párroco? ¿Cuál es la zona? No. No. Y el sacerdote tiene obligación moral de Obligación hacerlo. moral. O también por el Código de Derecho Canónico, sacerdotes que no son el párroco, pero tienen el permiso del párroco o se intuye que él, por la amistad con el párroco, le autoriza, pero la misión es de él sobre todo, ¿no? Claro. Y dice, ahí está la duda, pero si ocurre que un enfermo recibe la unción de los enfermos, mejora, después de unas semanas empeora, puede recibir otra vez. Entonces la regla es la unción de los enfermos para una enfermedad. Pero, ¿no? Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento, otra enfermedad. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Claro, interesante. Es apropiado recibir la unción de los enfermos, ¡uy, qué bondad!, antes de una operación importante. Eso es súper importante. Catecismo, antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse
a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. ¿Sí? Interesante. O sea, una persona con va a hacer una cirugía, una operación delicada, peligrosa. Si va a pasar por cirugía porque está enfermo. Claro. Pero Evidente. ya a veces, por ejemplo, cuando la persona tiene que recibir la anestesia general, Sí. es una operación importante, delicada. Sí, ya, o sea, ya tiene Puede derecho. recibir. Claro. Qué interesante. Es la ley de la Iglesia Católica, ¿no? Qué impresionante, padre. Ahora que usted nos comentaba eso, recordábamos un caso de una persona que tenía una muy bonita costumbre. Antes de acostarse todas las noches, rezaba 3 Ave Marías pidiendo a Nuestra Señora la gracia de la buena muerte, de ser atendido antes de morir. Porque nos acordábamos el caso que el padre Diego, estaba igual regresando por la autopista y había sucedido un accidente de moto. Llegó primero él que la policía. Y estaba la joven caída así, con las 2 manos así, como que esperando el sacramento. Y al lado del teléfono que llamaba mamá, mamá, mamá. La mamá llamándola a ella. Y ahí el padre llegó, tal, le dio la extrema unción, la policía se hizo cargo, hablaron con la mamá, todo. Mucha gente que tiene esa bonita costumbre de pedir la buena muerte, pedir la asistencia. Pero en el caso era un señor que tenía esa costumbre y un día salió de paseo, tuvo un accidente y justo en el carro de atrás había una familia. Solo que el papá de familia había sido sacerdote. Impresionante. Qué misericordia. En medio ¿no? de la nada salió, había sido sacerdote. Él, como tiene la unción sacerdotal, claro, En este caso de urgencia la Iglesia lo permite, y ¿no? tiene deber moral de hacerlo. Y él bendijo el aceite, atendió. Dios toma muy a serio eso. Él sí le rezaba todos los días pidiendo a Nuestra Señora Gracia de la buena muerte. Ella no va a atender. Evidente que sí. Ella se encarga de alguna manera y lo salva. Y le concede el sacramento. Impresionante. Impresionante. Y eso pasó también con un sacerdote nuestro recién ordenado, fue con el padre Ricardo Basso. Ordenación, ¿no? Ordenación, alegría, aquella emoción. Claro, todavía es costumbre que el superior o el ordinario, que es el superior canónico de la persona, del sacerdote, perdón, tarde algunos días o semanas para dar la posibilidad de empezar a atender confesiones. Es una costumbre para que la persona pueda, ¿no?, adaptarse a su nuevo estado y ahí ya, ahora confesiones. Qué interesante. No es que no tenga el poder, tiene poder, pero la Iglesia se reserva, es un poder condicionado por la autorización del ordinario o del superior. Pero en caso de urgencia sí se puede. Claro. Pero el padre Ricardo Basso, recién ordenado en la Basílica del Tabor, allá en Brasil, estaba volviendo para otra casa donde él vivía, con el templo ceremonial. Y volviendo de la ceremonia para la cena de conmemoración, De la ceremonia. accidente. Cuando él fue ordenado sacerdote. El día volviendo para su casa, Jesucristo. accidente. Ya empezó así su ministerio. Ya empezó. Sí, ojo del carro, ahí los sacramentos. Creo que dio absolución o uso de los enfermos, pero ya. No, recién ordenado, Recién imagino. ordenado. Con el manual así, ¿cómo es que se hace? Sí, qué simbólico. En el fondo quieren decir, mire, Impresionante. prepárese porque Claro. su vida es una misión, ¿no? Qué impresionante. Ay, debe ser una alegría para él. Debería No, haber sido. Es una alegría. Pues, si el padre es padre, o sea, se le dice padre al sacerdote porque es verdaderamente padre. Un padre que quiere salvar a aquel que es su hijo porque es in persona Christi. Lo está salvando, le está dando un sacramento. Debe ser espectacular. Que participa la alegría de nuestro Señor, ¿no? Si el padre presta su laringe para que nuestro Señor opere el sacramento, él también como que recibe esa alegría que nuestro Señor también siente al poder salvar a una persona. Sí. No, espectacular. Y dar la unción de los enfermos para aquel que está partiendo. Ya tuve la oportunidad también. La persona, la familia llorando y uno da Impresionante. la unción de los enfermos. Es como el último recurso de misericordia. Y como que vayas en paz, ¿no? Está Qué todo en orden. impresionante. Nos tocó hace poco un caso, hace 2 semanas,
con el padre Mario, que pues no está aquí, se Hoy no escapó está. de nuestro podcast, pero bueno, bueno, están con labores pastorales entonces. Y justo, alias, veníamos para grabar el podcast y ahí nos pidieron para pasar una señora y fuimos a acompañar al padre. Y el padre pues llegó, tal, hizo todo el rito, la ceremonia, la señora pues se le veía, pero a ver, no estaba así muy enferma, podía hablar, podía todo. Recibió el sacramento súper atenta, pero se veía que ya estaba en las últimas, no sé, había algo de... Y a la mañana siguiente mandaron un mensaje a las 9 de la mañana, fulanita de tal falleció. Como que, pero llevaba varios tiempos, se notaba que Dios le estaba concediendo la gracia de esperar para poder recibir y poder morir bien. Fue realmente muy bonito y la familia, que no son católicos, son protestantes todos, pero respetaban ella su catolicismo, llamaron al padre y la señora tuvo la gracia de recibir los sacramentos y morir. Hasta ellos mismos sentían que fue una misericordia de Dios. Impresionante. Yo conozco un caso que se dio con personas muy cercanas a nosotros, pero no nombro, que tenían, en fin, un hijo que murió un accidente repentino y muy dolorido. Una cosa muy acongojante la manera como fue el accidente de este hijo que falleció. Y por la manera como se dio, era muerte instantánea. Sí. Era instantánea. O sea, no quiero mencionar los detalles, pero, o sea, era cuestión de minutos, así de... Bueno, pasó el accidente. La familia estaba rezando el Santo Rosario. Cuando supo que el hijo llamó al sacerdote, no, tardó para llamar, no me recuerdo bien las circunstancias, pero el sacerdote, resultado, se acercó a la persona 5 horas después del accidente. Que debe haber sido instantáneo. Instantáneo. Estaba vivo para poder recibir el último sacramento. Qué Recibió, misericordia murió. de Dios. Uy, ahí es de quedarse erizado. Sí, Qué es quedarse misericordia. erizado. Y miren, estaban viendo aquí también, me parece ya que el tiempo se nos va, pero como es importante, no es simplemente aconsejable, recomendable, es obligación. Si uno es católico, es obligación de recibir el sacramento estando gravemente enfermo, ¿sí? O en una ocasión de Teniendo la peligro de oportunidad. muerte. No, es impresionante. Nos tuvo en España un caso, un señor que no era católico, pero no era muy practicante. Y su madre también estaba muy mal y tal, no estaba moribunda, pero estaba mal. Le recomendaron varios y lo forzaron y decía, no, pero ¿para qué? No, pero ¿para qué? Y le forzaron a que llevarlo al sacerdote. Acompañamos al sacerdote y él estaba incrédulo, totalmente incrédulo. O sea, no incrédulo, pero decía, no, pero ¿esto para qué? Si mi mamá no está grave, no sé cuánto. Y el padre llegó, ella estaba sin tener comunicación con el exterior, no decía nada, no estaba ya con los ojos cerrados, estaba como que dormida, no sé bien el estado, y no respondía nada, no tal. Y el padre pues dio el sacramento, se rezó, no sé cuánto, apenas dio la unción, la mujer abrió los ojos y todos los hijos, oh, Dios mío, okay, es verdad, en serio. Y así, a partir de ahí empezó a responder la señora, empezó a mejorar. Ahí el hijo cambió, se transformó. Se dio cuenta, uy, era verdad, tenía que haberlo hecho, mire. Y eso que yo no tenía fe, pero lo hice y mire cómo quedó. Impresionante. Increíble. Dios actúa de una manera impresionante. Sí. No sé si tenemos algún punto más específico. Claro que son hechos y detalles, evidentemente Hay muchos, es interminable. Sí, exactamente. Interminable, pero... Padre, pues, a ver, solo digo, pues es medio de terror, pero hemos contado solo casos en donde la persona sí recibe. Hay un caso donde la persona no recibe los sacramentos. Pues sí. Sobre todo, 2 tipos de personas que no reciben el sacramento, ¿sí? Qué lástima, pero personas que fueron muy tibias a lo largo de su vida en materia de sacramento de Dios, mezclaban. Un día iban a la iglesia católica, otro día iban a hacer un trabajito de brujería, Dios santo. el otro día iba
a una otra profesión que no era la católica para ver si quería estar en bien con todos, ¿no? Encendió una vela para Dios y otra... Sí. Sí, la persona iba para brujería, para el diablo, en fin. Hacía una especie de mezcla, de miscelánea de costumbres y no iban a la misa, no se confesaban. No, yo me confieso con Dios directamente, Dios es bueno, yo no mato, yo no robo. Llega el momento de una enfermedad grave. No puedo morir, no me voy a morir. Dios es bueno. Claro. ¿Cómo es eso que Dios es tan bueno que me va a sacar de esta vida? Exactamente. Dios es un Dios cariño, Dios es un Dios perdón. Yo morir, no. Impresionante. ¿Por qué voy a morir? Hice tan bien, no voy a recibir. Y a veces se le ofrece, mire, está la opción de los enfermos, tienes el derecho, el deber. Sí, no voy a morir. ¡Pum! Se muere. Qué triste, Dios santo. Y se decía católica. Yo conozco un caso reciente. Quiero mencionar un caso reciente. Las personas que estaban alrededor, amigas católicas, etc., aconsejaban y tal, ¿no? Dios santo. Y no esperaban que cierto momento. Y cuando la enfermedad, no sé, un cáncer, cuando es muy grave, etc., es cuestión, a veces, un empeoramiento de cuestión de horas, ¿no? Sí. Y se fue sin los sacramentos. Jesucristo. Claro, confiemos en la bondad de Dios, por supuesto, que la persona haya tenido un arrepentimiento perfecto. Yo creo que sí, yo rezo por eso, por esta señora. Pero o sea, no fue con los sacramentos de la opción de los enfermos. Qué impresionante. Ese es un tipo, tibieza. Segundo tipo, que es maldad. O sea, hay gente que... Dureza de corazón. Que se burla de él. Hubo un hecho, incluso un jefe de la Revolución Francesa, que perseguía a la Iglesia Católica, incluso tenía una frase, écraser l'infâme, ¿no? O sea, aplastar a la infame. La infame era la Iglesia Católica, ¿no? Nossa Señora. Pero cuando llegó el momento de su muerte, empezó a quedar bastante mal y llamó a sus amigos malos, dígame, tráeme por favor un sacerdote de la Iglesia Católica. Él pidió un sacerdote. Pero en este tiempo de llegar la información, no era celular ni nada, día, sí. hasta tardó algunas horas. En esas horas, algunas, él tuvo una mejoría. Cuando llegó el sacerdote, él se sentía bien y empezó con blasfemias. Fuera de aquí, nadie le ha mandado a venir, fuera. Odio todo eso. Empezó a burlarse. Bueno, listo, se fue. Poco tiempo después empeoró ahí. Él percibió, no, ahora sí me voy, por favor, venga, traiga al sacerdote. El sacerdote, cuando fue avisado, no, ¿para qué? Otra vez se va a burlar de Dios, de los sacramentos, de la iglesia, de la Virgen. Este tipo vivió blasfemando, no voy. Él murió Jesucristo. en el lecho de muerte, blasfemando, horribles, haciendo cosas inenarrables aquí, desesperado, porque es una muerte, y él lo sabía. Lo sabía. Por eso, Dios nos libre. Fenomenal, Padre. Pero creo que se nos acabó el tiempo. Qué pena. Hay más casos, historias y tal, pero bueno, creo que podemos terminar con la bendición pidiendo a Nuestra Señora la gracia de la buena muerte. Exactamente. No, sí, pidamos la buena muerte. Rezamos a diario, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a pedir que buena muerte significa estar en la gracia de Dios, recibir la unción de los enfermos y también un detalle que está muy vinculado a la unción de los enfermos, el santo viático, que es la última comunión de la persona. Un día trataremos con los detalles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.